Le decimos muchas gracias, señor Sánchez Berzaín, y gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes. Gracias, señor Ponce. Un saludo a usted, a su gran audiencia en el Perú y en toda la región. Bueno, gracias, señor Sánchez Berzaín. Quería preguntarle lo siguiente. A ver, ¿es verdad lo que empiezan a señalar algunas informaciones, algunos rumores, que se ha desatado una disputa al interior del poder dominante de Bolivia, del MAS, del eje bolivariano entre Luis Arce y Evo Morales? Bueno, si eso es así, sería una noticia interesante para la democracia en Bolivia y la región. Lo primero que hay que hacer es entender qué es Bolivia hoy día. Bolivia hoy día tiene tres notas características. La primera es que es una dictadura satélite del castrochavismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en Bolivia rige un sistema dictatorial impuesto por Cuba y Venezuela que responde absolutamente al modelo cubano trabajado con recursos venezolanos que ya está impuesto en Venezuela, en Nicaragua, que pasó por el Ecuador con Correa y que copia a Bolivia. Dictadura satélite, no es poca cosa decir, porque han habido dictaduras nacionales. En el siglo pasado, en la década de los 70, en América Latina habían dictaduras de corte nacionalista. Todos los países, casi todos han tenido una. Esta no, esta es una dictadura satélite, es una dictadura que tiene una franquicia, que tiene un molde, que tiene un modelo que se repite en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esa dictadura tiene un segundo elemento característico, es narcoestado, que no es poco decir. Un narcoestado se define como aquel país en el cual los funcionarios de gobierno hacen uso de sus potestades gubernamentales para participar en alguna etapa del narcotráfico. Y las etapas en las cuales la gente del gobierno de Bolivia participa en el narcotráfico son clarísimas. Evo Morales es el jefe de las 6 federaciones de productores de coca y de cocaína del trópico de Cochabamba o del Chapare. Ellas se han comprado una sigla política que es el MAS, el Movimiento al Socialista, y ese es el principal partido político hoy día en Bolivia. Entonces el narcotráfico ha tomado la política. El jefe más importante de la coca y la cocaína es el dictador en jefe de Bolivia, Evo Morales, y ha puesto su operador en ejercicio, que es Arce Catacora. El tema es que en ese escenario, el narcoestado de Bolivia es clarísimo, porque además han hecho leyes que han ampliado los cultivos de coca ilegal, han bajado las sanciones, han expulsado a la DEA, quiebran todos los convenios internacionales antinarcóticos, pero además sostienen a nivel internacional, utilizando la representación del Estado boliviano, la narrativa en contra de la lucha contra el narcotráfico para sostener el crimen organizado. No, acá había una recomendación muy directa de Evo Morales al expresidente Castillo, depuesto por golpista, acerca de eliminar todos los convenios con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, la salida de la guerra. Son convenios universales, no son convenios con Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico está basada en la Convención de Viena contra los narcóticos, que es una convención internacional de la década de los 60, ajustada en la década de los 80 y los 90. O sea, en este tema, esa señal de antiimperialismo que le quieren dar a la lucha contra el narcotráfico no es sino el aporte del castrochavismo para tratar de tener un enemigo identificable. Y el tercer elemento en Bolivia hemos dicho que es una dictadura satélite castrochavista, es un narcoestado que tiene una crisis muy grave. Y la crisis está marcada por los hechos que usted introducía. Han repetido el sistema económico del castrochavismo, que ha convertido a Cuba y Venezuela en países miserables, en crisis humanitarias, y van para allá. ¿Y cómo se hace eso? Se destroza el aparato productivo, se estatiza todo lo que se puede, se concentra la corrupción en esa estatización, se mantiene impunidad, se concentran todos los poderes, no hay capacidad de fiscalización ni de denuncia porque incluso se suprime la prensa libre, pero además de eso,
se establece un mecanismo por el cual, en el caso de Bolivia, siendo narcoestado, para lavar el dinero exportando cocaína, hay que retornar eso a través del contrabando. Entonces se vuelve al país un país importador en vez de exportador con una balanza comercial negativa. El contrabando es el elemento complementario del narcotráfico, cuando el país es productor, exportador de cocaína, como el caso de Bolivia. Entonces hay una crisis económica muy grave porque han destrozado. Bolivia estaba 5 años adelante del Perú y era el centro más importante de Sudamérica en producción de gas. Hoy Así día es. Bolivia no exporta más gas. Cuando Bolivia era una potencia exportadora de gas, Sí, Camisea era un proyecto. así es, Bolivia, efectivamente. Bolivia no tiene gas, no puede cumplir los contratos de exportación con Argentina y con Brasil y está importando petróleo. Y tiene dos problemas: se le han acabado los dólares porque su reserva al mes pasado eran 330 millones de dólares que ya no hay. La reserva internacional está por debajo de los 2.000 millones de dólares. La deuda externa de Bolivia supera el 100% del Producto Interno Bruto, que es muy pequeño, son 40.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto de Bolivia. El del Ecuador son 100.000 millones de dólares. El de Walt Disney es 10 veces más eso, o sea que ahí estamos. Y Pero, además de eso, no es sujeto de crédito en ninguna parte y por eso ha acudido a robarse los fondos de los trabajadores activos y de los jubilados, porque los fondos de pensiones están integrados por el aporte que hacen todos los días, todas las semanas o todos los meses los trabajadores activos. así es. Me cobran los jubilados, porque si no hubieran trabajadores activos, Ahora, no. se habla de que esa expropiación, ese robo es algo así como de 23.000 millones de dólares, lo que le permitiría al gobierno de Bolivia, a la dictadura de Bolivia, evitar, al menos en el corto plazo, la devaluación y la debacle que parece inminente. Escuché señalar eso a un economista. ¿Qué piensa usted de eso? Bolivia tiene dos problemas muy graves. Han destrozado la estabilidad económica que se instituyó en el país el año 1985 con la nueva política económica después de la hiperinflación que llegó al 25.000%. Y la nueva política económica tiene tres bases que son muy sencillas. Primero, el dólar determinado por la oferta y la demanda en un bolsín. Han acabado eso y ellos controlan el dólar. Ahora controlan sin dólares y por eso la gente no puede sacar sus depósitos y hay un corralito. Han quitado la posibilidad de que el libre mercado determine el precio del dólar y lo tienen estabilizado desde hace años en poco menos de 7 bolivianos por dólar y eso es una simulación. Segundo, el precio de los carburantes deberían estar librados de la gasolina, del diésel, al precio internacional del mercado y eso está subvencionado y esa subvención a Bolivia le cuesta un poco más de 1.000 millones de dólares al año, cada vez más. Y eso es un déficit muy grave. Y tercero, la libre contratación. O sea, han establecido regímenes con los cuales la mayoría de los trabajadores de Bolivia son empleados públicos y además tienen inamovilidad funcionaria, lo que ha limitado la posibilidad de inversión, la posibilidad de desarrollo y de emprendimiento. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho una economía estatista, centralista, hipercorrupta e impune. Y eso ha terminado por liquidar Bolivia después de que se han aprovechado y se han gastado todos los recursos de la riqueza que se generó después de la estabilidad económica con los proyectos de desarrollo de la década del 90. La capitalización social, O Bolivia era el sea, centro del gas, Bolivia era el centro del desarrollo energético eléctrico, el centro del desarrollo aeroportuario, han acabado con todo eso y bueno, han durado 20 años en destrozar aquello. Había las ahora, riquezas bolivianas. lo que se deduce por la descripción que usted señala es que el gobierno de Bolivia puede retrasar un poco la debacle, tomando los fondos de pensiones de los trabajadores, pero lo que parece inevitable es que se viene el quiebre, como se dice, el crack de la economía El, boliviana. el país está quebrado. Los fondos de pensiones, que son el único recurso líquido que tienen, son casi 24.000 millones de dólares, pero un informe que acaba de aparecer en Infobae, una investigación extraordinaria que se las recomiendo,
Gracias. Ya se han robado 7.000 millones de dólares. En los últimos años, en los últimos 10 años, eh, han tomado 7.000 millones de dólares de los fondos de jubilación de la siguiente manera. Han hecho leyes que obligan a las administradoras de fondos de pensiones a comprar bonos soberanos del Estado boliviano. Esas administradoras de fondos de pensiones, en vez de demandar la inconstitucionalidad de esas leyes ante unos tribunales controlados por la dictadura, que igual les hubieran dicho que no, han comprado los bonos. El Estado ha agarrado 7.000 millones de dólares y ha hecho desarrollismo, ha pagado gasto público y se ha tomado un poco más del 30% del dinero de los trabajadores bolivianos. Pero ahora están sacando a las administradoras de fondos de pensiones. Una es la Zurich y otra es una española vinculada a la banca española. Y en el mes de mayo eso va a pasar a manos de una entidad pública que se llama la Gestora. Entonces van a seguir cambiando el dinero líquido de los trabajadores bolivianos por certificados que no valen nada, porque mañana cuando haya que pagar la jubilación, no le va a poder dar usted un bono del tesoro al jubilado para que vaya con eso al supermercado. O sea, están haciendo Efectivamente. desaparecer propiedad privada, porque esa es propiedad privada. Los fondos de pensión son dineros de los trabajadores para pagar a los jubilados. Clarísimo, señor. Ese es el robo que están cometiendo y todavía queda por robar un botín de cerca de 16.000 y poco millones de dólares, que es lo que ahora los trabajadores bolivianos han empezado a defender. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con ese botín de 16.000 millones de dólares? Los fondos de pensiones todavía tienen Ah, 16 ok, de clarísimo. dólares, que si Claro. la gestora los empieza a administrar, los va a hacer desaparecer. 16.000 millones de dólares dan para que la dictadura se sostenga 3 o 4 años más. De acuerdo, está clarísimo. No, sino que la confusión venía, como había un monto de 23.000, 24.000 Ese es millones el de dólares. monto original, pero ya se han robado 7.000. Así es, clarísimo, clarísimo. Ok, señor Sánchez Berzaín, volviendo al tema político, en este contexto, en esta descripción que usted ha señalado, ¿es verdad la información que señala una guerra política por el poder que puede afectar el curso, la coherencia de la dictadura en reprimir, en perseguir a la oposición? Hay una disputa de quién es más malo entre Luis Arce y Evo Morales por quedarse con el liderazgo del castrochavismo en un país como Bolivia. Mire, yo creo que eso no es cierto. Y le voy a dar 3 elementos. Primero, Bolivia es una dictadura satélite y depende de Cuba y Venezuela. El virrey en Bolivia es el embajador cubano en La Paz. Cuando la dictadura jefe diga quién manda y las señales que manda Evo Morales, eso es lo que pasa. Segundo, son expertos en fabricar narrativas y bombas de humo para distraer a la gente. En Bolivia no hay dólares, en Bolivia hay corralito de dólares, están subiendo los precios, hay presos políticos, el mundo empieza a fijarse en la dictadura y entonces empieza una supuesta pelea entre Evo Morales y Arce Catacora. ¿Por qué la pelea es supuesta? A ver, Evo Morales hace fraude electoral el año 2019, renuncia, escapa, y después, cuando hacen fracasar el gobierno de transición que termina siendo de continuismo, el gobierno de la señora Yanine Áñez, que ahora está presa, Evo Morales, que estaba acusado de narcotráfico, de asesinatos, de masacres, de pedofilia, vuelve a Bolivia, manipula el sistema judicial, se libra de todo y fabrica la narrativa de que eso no fue una renuncia, que eso no fue fraude electoral o del 2019, habiendo informe de la OEA, de la Unión Europea y del Departamento de Estado que certifica que eso fue fraude. Dicen no fue fraude, fue golpe. Y empieza procesos de investigación con fiscales y jueces con los que encarcela a Yanine Áñez y un montón de gente. Uno de los últimos Pese a que el encarcelados Congreso está controlado mal. por el MAS, Todo, el todo. Congreso controlado por el MAS la reconoció como Pese a presidente. que 11 millones de bolivianos miraron cómo Morales lloraba y renunciaba y pedía salir corriendo a México, y México mandó un avión militar y gente de la oposición funcional ayudó a que eso suceda y él escapó.
Pese a todo eso, prueba fehaciente, delitos flagrantes, él dice, no, eso no fue fraude, fue golpe. Ajá. Impone la narrativa del golpe y en medio de esta pelea, esto es lo importante, supuestamente se están peleando Evo Morales y Arce Catacora, el jefe de Estado es Arce Catacora, meten presos a gente como Luis Fernando Camacho, a gente como Pumari, siguen metiendo presos para sostener la narrativa que hace de Evo Morales inocente. Entonces, Partiendo ¿dónde está la pelea? Si el tipo que maneja el Estado es el que ejecuta lo que le conviene a Evo Morales, si el día que celebran los 10 años de la muerte de Chávez, su benefactor y el castrochavismo reúne a todos los dictadores y exdictadores en Caracas, van a Caracas y ahí están Evo Morales y Arce Catacora recordando a su jefe y además bajo el patrocinio de Díaz Canel y de de acuerdo, de acuerdo. Duro. Entonces, ¿dónde está la Interesante. pelea? Los hechos de persecución, los crímenes, el día a día de Bolivia demuestra que simplemente eso es una bomba de humo como las que lanzan todo el tiempo para entretener a la opinión pública nacional e internacional. O Sí, sea, no puede haber pelea primero porque los dos tienen jefe. Y el jefe ha dicho que el que manda ahí es Evo Morales y el jefe está en Cuba. Y de segundo, acuerdo, no puede haber pelea porque los hechos le están demostrando que entre los dos están reprimiendo, están encubriendo, están manteniendo impunidad y están sosteniendo el narcoestado. O sea, ¿qué tal bien que las federaciones de cocaleros siguen produciendo coca y cocaína y supuestamente el enojado jefe de Estado sigue sosteniendo el narcoestado? O sea, eso es... de acuerdo, señor Sánchez Bersay. Ahora, asumiendo la descripción que usted ha señalado, todo parece indicar, usted ha mencionado el apresamiento del gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, la expresidenta Áñez, Yamin Áñez, 230 presos políticos. y los 230 políticos. Parece inevitable que Bolivia se encamina a convertirse en una nueva Cuba mediterránea, ¿no? Es decir, en el altiplano. Se está cubanizando aceleradamente Bolivia, ¿no? Hace rato que está en eso. Mire, yo quiero decirle que en Bolivia han habido brigadas completas de los llamados médicos cubanos que han suplantado la medicina boliviana, han suplantado la educación. Hoy día el sistema educativo boliviano está penetrado por pedagogos cubanos, que no son otra cosa que instructores de adoctrinamiento. Los textos, los libros de primaria han sido cambiados, los niños en Bolivia están siendo instruidos como si el Che Guevara y Fidel Castro fueran unos héroes latinoamericanos y de alcance mundial. O sea, Bolivia está plenamente penetrada como país satélite de la dictadura castrochavista por aquello. De Y acuerdo. esa es la lucha diaria del pueblo boliviano para tratar de proteger su niñez y su juventud. En Bolivia hay una absoluta impunidad. Bolivia en el marco del narcoestado que es durante el tiempo en que Evo Morales tenía el mando del Estado, hoy día tiene la jefatura, es el dictador en jefe. El hijo del Chapo Guzmán estuvo en Santa Cruz pasando clases de pilotaje y se estrelló y nadie dijo nada, lo salvaron, lo evacuaron, se lo llevaron a México. Bolivia hoy día sirve de centro de reidentificación, de centro de vacación, de centro de protección de criminales y terroristas de todo el mundo que están vinculados con las FARC, que están vinculados con el ELN, bajo patrocinio de la dictadura jefe, que es la dictadura cubana. Y De hay acuerdo, demasiadas pruebas sobre eso. Y de desde ahí acuerdo. amenazan al Perú, como ustedes lo han podido probar, ustedes son víctimas del uso del territorio boliviano como plataforma dictatorial para atacar la democracia peruana, y la chilena, y la uruguaya, y la paraguaya, y todo el entorno. De acuerdo. Ahora, quiero plantearle un tema final, señor Sánchez Bersay. Antes de que se conociera la magnitud de la debacle de la economía boliviana, como que el proyecto del eje bolivariano en América Latina tenía cierto argumento para el relato. Se decía, bueno, Venezuela ha fracasado, quizás Cuba también, pero Bolivia, ahí está. Miren,
Ese es el modelo boliviano que funciona, ¿no? En el caso del sur del Perú, los activistas bolivarianos, los radicales del sur del Perú solían señalar eso como permanentemente. El modelo es Bolivia. Ahora que se conoce la debacle de Bolivia, ¿no? Y que esta descripción que usted señala con mucho detalle, ¿qué cree usted? ¿Por dónde va a ir el relato, el argumento del eje bolivariano? Si mire usted, han fracasado en Perú, también están fracasando en Chile. O sea, y de alguna manera también están fracasando en Colombia en términos de gobierno, de economía, de administración. ¿Por dónde va el relato, cree usted? ¿Por dónde se viene la narrativa? Quiero agregar a su descripción que son productores de miseria. La Argentina, que es un gobierno paradictatorial, acaba de ofrecer un informe del año pasado, donde la pobreza ha subido al 39,2% en el país de mejor clase media de la región. Así es. Bolivia ha aumentado la pobreza y ha aumentado la desigualdad. En Venezuela, ni qué se diga, crisis humanitaria. Entonces, ¿por dónde va el relato con estos productores de miseria? Le van a echar la culpa al imperialismo, van a volver al discurso antiimperialista. Ya hemos escuchado a Arce Catacora en las Naciones Unidas pedir la condonación de la deuda externa para los países pobres. O sea, destrozan la economía, roban como locos, mantienen impunidad, hacen narcoestados y quieren condonación de la deuda que ellos han usado para corromper, para envilecer y empobrecer al pueblo y para destrozar las democracias que pueden. O sea, en eso están. Ahora viene la condonación de deuda y el relato del antiimperialismo. Es Claro, un... pero digamos, la gran diferencia, señor Sánchez Berzaín, es que ellos han llegado al poder. O sea, en Colombia, Perú, Chile y Bolivia han llegado al poder y todo el mundo se da cuenta que son un reverendo desastre. ¿Sabe por qué más se nota el contraste? Porque en el caso de Chile, Perú y Colombia eran sociedades en crecimiento que reducían pobreza. ¿Usted qué cree que era Bolivia? El año Igual, 2003, Bolivia era un país que estaba listo para exportar gas a Estados Unidos y a México. Era un país con crecimiento positivo que si bajo el sistema democrático hubiera tenido el boom que tuvo Morales el 2007, 2008 y 2009, Bolivia estaría en el primer mundo. Bolivia tuvo una inversión en la década, no en la década, en 4 años, del año 94 al año 98, de 5.000 millones de dólares para la época solo en inversión petrolera. Era un país serio, con contrapartes, con credibilidad, con una deuda externa pequeña. Bolivia era un país que se estaba incorporando al crecimiento. Bolivia tenía una sociedad cuya clase media estaba creciendo. Bueno, son productores de miseria, han llegado a eso. Mire dónde están llevando a la Argentina. Y ustedes, los peruanos, se tienen que cuidar, porque son el país con mayor crecimiento económico, pese a las amenazas antidemocráticas que han subido, que han sufrido y que sufren. Están logrando destrozar Chile, están parando la economía de Colombia, son productores de miseria. De eso se trata. entiendo. La igualdad del sistema castrochavista no es hacer a los pobres clase media, es destrozar la clase media para que todos sean pobres. Y lo atestiguan 7 millones de venezolanos que están dispersos por el mundo, que han perdido su país. Esclarecedor. Muy agradecido, don Carlos Sánchez Berzaín, por estas declaraciones. Tenemos que seguir conversando de estas cosas para que los latinoamericanos asuman cada vez más conciencia de la amenaza que representa el Solo hay este. que mirar la realidad objetiva, ¿sabe? No me crean, miren la realidad. Miren, Venezuela era el país más rico de América Latina, compitiendo con Estados Unidos al empezar este siglo. Tenía Imagínate. fábricas de automotores, era miembro de la OPEP, era el país donde se refugiaban todos los perseguidos políticos de Latinoamérica en la década de los 70 y los 80, y hoy día, ¿qué es? Un país con crisis humanitaria, un narcoestado y un país controlado por mafias. Entonces, Imagínate. eso es lo que no queremos para nuestras sociedades y ese es el camino que lamentablemente está recorriendo Bolivia y que hay que mostrárselo a Chile, hay que mostrárselo a Ecuador, hay que mostrárselo al Perú, hay que mostrárselo al resto de los países de América Latina para evitarlo. De Porque acuerdo. tienen un discurso muy simpático, pero el resultado es crimen organizado, narcotráfico y miseria.
fábricas de pobreza. Muy agradecido, don Carlos Sánchez Berzaín. Seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Gracias, muy amable.